¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Qué bendición y qué gusto poder saludarles nuevamente a través de estas emisiones, a través del canal de YouTube, a través de Facebook, a través de los grupos de WhatsApp. Gracias a Dios que podemos estar en comunicación, ¿verdad? Agradecidos con Dios por los días transcurridos, por este mes de julio, ¿verdad? Y también por la oportunidad que Dios nos ha dado de estar en otros lugares ministrando su palabra, ministrando a su pueblo y a gente que no le conocía para que recibieran salvación, sanidad, libertad en el nombre de Jesús. Gracias que podemos traer testimonios de lo que Dios hizo en estos viajes que hicimos los pasados 2 fines de semana, mi esposa y yo, con diferentes grupos de personas, para llevar el mensaje del Evangelio. Fueron viajes misioneros de corta duración de sábado y domingo, el pasado 11 y 12 y luego el 18 y 19 también volvimos para hacer también un trabajo material, por supuesto, allá en el edificio del albergue y en las vidas de las personas, sobre todo eso. Lo que nos mueve son las vidas de las personas. El trabajo material lo puede hacer cualquiera, tal vez hasta podríamos pagar si usted quiere para que alguien lo haga, pero el trabajo espiritual, la obra de Dios, solamente el Espíritu de Dios la puede hacer cuando Él es el que envía, cuando Él es el que dirige, como dice en Romanos 8:14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. No hemos ido a donde hemos querido, hemos ido a donde Dios nos ha enviado, no hemos dicho lo que hemos querido decir, sino lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestras bocas decir, eso decimos. Por eso en esta hora queremos saludarle, bendecirle también y entregarle la palabra de Dios a través de este mensaje que esperamos edifique y bendiga su vida y usted lo pueda replicar o compartir con aquellos que Dios ponga en su corazón también. Vamos a hacer una oración y vamos a entrar a la palabra del Señor. Padre, gracias. Hasta aquí tu fidelidad y tu misericordia, tu paz, tu amor, tu bondad, tu provisión y tu protección han estado con tus hijos. Yo sé, Señor, que quienes siguen esta señal y muchos otros de tus hijos y mis consiervos, los pastores, también han sido bendecidos por ti, cada uno de ellos. Tú das porción a cada uno, Señor. Tú le das su porción a cada uno. Tu palabra dice que tú abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente y estamos agradecidos. Reconocemos, Señor, tu provisión sobrenatural, tu protección de lo alto en nuestros caminos, pero también la dirección de tu Espíritu, tu gracia y tu sabiduría que nos has derramado sobre nosotros, pero también la paz que has entregado a nosotros como un río, Señor. Queremos impartir esa paz y queremos también, con la ayuda de tu Espíritu, impartir esta palabra sobre cada oyente para que la obra de tu Espíritu Santo continúe y abunde en ellos y por medio de ellos también. El Señor, no importando la condición en la que estamos, tú prevaleces y tú permaneces, y tú eres eterno y nosotros tus hijos dependemos de ti por identidad y por pertenencia, porque nos has comprado un alto precio. En Cristo Jesús oramos y agradecemos todo. Amén y amén. Miren, queridos, apenas hace estos días de la semana pasada que estábamos compartiendo con ustedes acerca del Salmo 121, acerca del Salmo 8, desde la Sierra Tarahumara. También hemos compartido con ustedes la palabra de Dios para llenarlos de la palabra de Dios, para llenarnos todos. No crea que yo me paro frente a esta cámara para transmitirle a usted algo de altielocuencia o de vanagloria o de vanidad, de ninguna manera. Me presento delante de usted con humildad y sencillez porque así apareció el Hijo de Dios en esta tierra también, para darnos la autoridad también a nosotros sus hijos de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, para que nada nos dañe. Así es que, confiando que Dios está cuidando a cada uno de nosotros, aún en este tiempo que hemos vivido de los templos que no se han podido abrir, pero Dios ha mantenido su unción, su gracia sobre cada uno de nosotros, sus hijos, y sobre usted también. Por eso nos esforzamos por enviarle este material así escrito, gráfico y en video o en audio muchas veces, precisamente porque Dios de su gracia nos ha permitido compartir de gracia lo que Él nos ha concedido para cada una de sus vidas. Si está usted en casa escuchando este video, si está en su familia, su esposo, esposa, sus hijos, esto también es para ellos. Es un mensaje para la familia, es un mensaje para bendecirles y edificarles
Así es que le leo ahora lo que esta porción de la escritura del profeta Ezequiel, capítulo 47, nos dice a usted y a mí. Voy a leer y voy a explicar algunos puntos para dejar esta enseñanza sobre sus vidas. ¿Está bueno? Este capítulo del libro de Ezequiel, el número 47, dice de la siguiente manera: las aguas salutíferas, aguas con las aguas salutíferas. Y empieza diciendo así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesús. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Ya nos va identificando qué tipo de casa es, ¿verdad? Había un altar en ella. Versículo 2: y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior afuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón, es un varón, ahorita le explico, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Versículo 5. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta en Eglaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. Esta es palabra del Señor. Ezequiel 47, del versículo 1 al 12. Aquí, una de las cosas que queremos enfatizar en esta lectura y en esta enseñanza bíblica es precisamente que el profeta Ezequiel no se mandaba solo. Por eso empieza a decir: me hizo y me llevó y me hizo dar la vuelta y me dijo y me midió. Y en ese sentido, nosotros los hijos de Dios también dependemos de las instrucciones y de la señalización y de la dirección que Dios nos va diciendo: por aquí, este es el camino, anden por él, no torcen a derecha, izquierda. Usted recuerda el profeta Isaías en esa expresión. Y luego los discípulos con el Señor Jesús, los apóstoles también, el propio apóstol Pablo diciendo que lo llevaban y que aquel naufragio que sufrió, aparentemente pérdida, pero en realidad fue para salvación de muchos. Toda circunstancia alrededor de los hijos de Dios tiene el propósito, conforme está escrito en Romanos 8:28, que se nos voltee para bien, aunque aparentemente esté para mal. Está escrito que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el asunto de que Dios nos dirige para formar en nosotros el carácter de Jesús. De que me va a servir a mí llegar delante del Señor algún día en la eternidad, si Él lo concede, y decirle que oré y que viajé y que ministré y que prediqué y que oré y que todo eso, si no está en mí el carácter de Jesús.
Se trata de que sea formado el carácter de Jesús en la vida de nosotros, los hijos de Dios, porque Él es la imagen, nos van a medir con Él, no nos van a medir ni comparar con nadie. El asunto es que precisamente por ser hijos de Dios somos productivos, somos fructíferos. Y es algo de que aquí también al profeta Ezequiel, a través de esta enseñanza, se le está dando para que conozca y sepa que cada hijo de Dios, y por eso usted está escuchando este mensaje tan atentamente, es para que produzca fruto. No hace mucho, o tal vez sí, pero estuvimos estudiando el fruto del Espíritu, ¿recuerda? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas manifestaciones del fruto del Espíritu que debe haber en los hijos de Dios, que las necesitamos todos los días bajo cualquier situación o con la gente que Dios nos prepara o nos presenta o con aquello que estamos siguiendo como instrucciones de parte de Dios para hacer su voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Así también en la tierra. De tal forma que el apóstol Pablo también escribe, no somos nuestros. Y él mismo lo dice, cada día muero a mí mismo para vivir para Él. Y también lo expresa cuando dice, no sé si vivir o morir, porque si vivo, vivo para Él, pero si muero para Él, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y esa identidad y ese sello de Dios en nuestras vidas nos hace precisamente vivir cada día con sabiduría, conscientes de que la venida del Señor puede ser en cualquier momento del día o de la noche cuando el Padre lo determine y entonces estemos preparados para ello. Amamos la venida del Señor, pero mientras ese día ocurre, mientras ese acontecimiento glorioso que amamos se nos presenta, los hijos de Dios estamos produciendo, estamos activos. También descansamos, por supuesto, tomamos tiempo para descansar, para relajarnos, para comer, para dormir, para todo lo que las personas o los seres humanos hacen, también lo hacemos los hijos de Dios, pero la diferencia está en que los hijos de Dios aprovechamos cada oportunidad. Por eso en esta oportunidad, mientras se describe aquí el profeta Ezequiel, me hizo volver luego. Es que había estado tratando con él en los capítulos previos, usted puede darse cuenta que aquel varón era un enviado, un ángel, y estaban en el asunto de la gloria que llena el templo, del templo mismo, de algunas leyes que se establecen para el templo, estoy hablando bajo la ley en el Antiguo Testamento, pero esto aplica todavía en la vida de los hijos de Dios, porque esta verdad es precisamente tan poderosa que Dios la está mostrando, revelando a sus hijos para que podamos vivirla, entendiéndola y practicándola para compartirle a otros acerca de esto. ¿De qué es esto? ¿Cuál es la enseñanza central en esta lectura bíblica? La enseñanza central es que Dios nos prueba no para reprobarnos, sino para señalarnos como aprobados delante de Él. Por eso el asunto es gradual. Por eso primero, a los primeros 1000 llegaba el agua a los tobillos. Luego los siguientes 1000 ya llegaba un poquito más arriba, a las rodillas. Y luego otros 1000 y ya llegaba a la cintura, a la altura de los lomos. Y luego después era un río tan grande que solamente se podía cruzar a nado. Así es lo de Dios poco a poco y conforme está escrito, lo hemos referido anteriormente en Proverbios 4:18, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, si Dios nos diera todo lo que quiere darnos o todo lo que tiene para darnos en un solo momento, tal vez caeríamos fulminados. A veces el mismo cuerpo físicamente no resiste la gracia y el poder de Dios y a veces por eso caemos bajo el poder del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, porque nuestra materia no resiste muchas veces todo lo glorioso, todo lo poderoso, todo lo maravilloso que es lo de Dios sobre nuestro organismo. No nos movemos por emociones, nos movemos por impresiones. El Espíritu nos impresiona, nos da un flachazo de algo que Él quiere hacer y nos dirige y lo podemos ver y discernir y sabemos, es de Dios, hay que hacerlo. Muchas veces tomará un tiempo prolongado y en otras será más rápido o más instantáneo, por decirlo de alguna manera. Señor Jesús sanó a gente instantáneamente, como hemos visto al ciego Bartimeo, al paralítico del templo de la Hermosa, al paralítico del estanque de Betesda, pero en otros tomó tiempo.
tomó un proceso, de tal forma que Dios no está apurado, pero sí está determinado, conforme la obra de su Espíritu Santo en la iglesia en nuestros días, de quitarnos mancha, arruga y cosas semejantes y vestirnos de lino fino, lino limpio y resplandeciente, de tal manera que proceso es una palabra del reino de los cielos, porque Dios al procesar está ayudándonos a ir de mejor a excelente, de bueno a mejor y de mejor a excelente, y de excelencia para que la obra de Dios no se detenga y sea perfeccionada. Por eso el asunto, cuando llega ahí en el versículo 5 diciendo, has visto, hijo de hombre, versículo 6, perdón, y luego me hizo ir por la orilla del río. Primero a nado hasta sumergirlo, así como aprende a nadar en Dios, porque el río de Dios es tanto que te sumerges en él y te va llevando, pero luego como que lo saca y lo hace ir por la orilla del río para que observe que había muchísimos árboles a los lados del río. La figura profética de árboles es hombres. Recuerda que el ciego veo a los hombres como árboles. No estaba completamente recuperada su vista, pero aquí en la figura profética los árboles significan hombres, pero las aguas significan también multitudes o mucha gente. Dice el versículo 8, estas aguas salen de la región del oriente y descienden al desierto, al Arabá, y entran en el mar. El mar también es multitudes. Y dice, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Usted y yo tenemos que cuidar con quién nos juntamos, en qué conversaciones participamos, qué decisiones tomamos, porque eso es un fluir, es una tendencia, se puede usar una palabra un poco más técnica que no deja de ser espiritual, porque los hijos de Dios tenemos esa tendencia de Proverbios 4:18, de ser como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Y entonces dice, entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Hebreos nos dice a usted y a mí, ¿sí?, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es inevitable que un hijo de Dios sea luz y sea sal, pero cuando nos juntamos o participamos de influencias que no son de Dios en nuestras vidas, nos contaminamos y terminamos alejándonos. Tal vez, bueno, eso no sucede tampoco de la noche a la mañana, pero poco a poco te vas alejando. Como un carbón apartado del brasero es una figura profética también, hasta que te mueres. Por eso esta palabra tiene que ver con su vida espiritual y la mía. Dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entra en estos dos ríos, vivirá. Esforzados, nadando, no es fácil, pero entrando vivimos. Y dice, habrá muchísimos peces, figura de cosecha espiritual. Por haber entrado allá estas aguas, ¿quiénes? Los hijos de Dios llevando sanidad. Dice, recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Es río de Dios, es río que viene del santuario, es lo que fluye del trono de su gracia hacia la humanidad y a nosotros nos alcanzó para que nosotros alcanzáramos a otros, porque dice, habrá, dice, tendederos de redes y serán tan numerosos los peces como en el mar grande, donde hay vida, el mar grande, el mar muerto no, porque ahí lo refiere en el siguiente versículo, en el 11, diciendo sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Pantanos donde el agua no fluye, donde aquello se estanca. Lagunas donde no hay vida, donde aún puedes morir por estar estancado. En el nombre del Señor, la iglesia de Dios ahora está viva y activa más que nunca y atento al mover de Dios. Se acuerda el estanque de Bethesda, se acuerda los 5 pórticos, recuerda esa enseñanza, vuélvala a escuchar, a revisar. Dice el versículo 12, estoy a punto de terminar esta enseñanza. Junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles, como frutales, los que producimos, los frutos, los que damos fruto para la gloria de Dios. Aún dice, sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. ¿De dónde salen? Las aguas del santuario, del trono de Dios. Dice, su fruto será para comer, la palabra que hables, la palabra que hablamos, y sus hojas serán para medicina. Todo lo que ponemos en las manos de Dios se multiplica y es de bendición para nosotros y para muchos, como este mensaje que le entregamos hoy en el nombre de Jesús. Nos veremos en la próxima emisión. Que Dios les bendiga. Amén.